Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, la audiencia. Bien, bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, estábamos bien. hablando de esas épocas, ¿viste? Bueno, me emocionaste, porque voy a seguir hablando de emociones y me emocionaste. Es que tiene que ver con eso, Claro, con poder Liliana. movilizar las emociones. Sin dudas. Yo creo que mi abuelo, cuando hablaba de él, yo creo que fue un tipo que trabajó muy bien mis emociones. Obvio, ¿Eh? que es tan importante y que uno no se da cuenta. Es importante para el niño, para el adolescente, para la persona, Para la persona, para sí. la persona, porque somos seres emocionales. Sabés que él, esto lo conté un montón de veces, pero él nos hacía, siendo niños, nos hacía sentir grandes y con la misma responsabilidad de un grande, como ser cuando carneaba. Bueno, a ver, que vengan los chicos que van a mezclar la carne y nosotros con las manitos en esa carne que estaba helada, Ujú. pero estábamos tan orgullosos de sentir ese frío de la carne porque estábamos colaborando con los grandes a los que veíamos todos los días en preparar la comida, ¿viste? Sí, Digo, sí. qué maravilloso Sí, cómo sí. laburó la Sí, sí, cabeza de sí. un niño, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a retomar alguna cosita de la semana pasada para poder Dale, engancharme con algo nuevo. La sí. semana pasada habíamos empezado a hablar de emociones y dijimos que eran impulsos para la acción, Ujú, que aparecen gestual y corporalmente, se expresan en el cuerpo sí. y que hay distintos tipos de emociones. Habíamos Ujú, hablado de las emociones primarias, ujú, por la alegría, la tristeza, el miedo, de las sí, secundarias, de la ternura, de la serenidad, de la angustia, de las sociales, que habíamos hablado del desprecio, del sí, orgullo. es verdad. Y también habíamos recalcado la importancia, cómo contribuyen las emociones positivas al bienestar y a la salud general, y cómo obstaculizan las emociones negativas a la salud física y mental. También habíamos aclarado que cuando tenemos, porque todos tenemos, algunas fallas en las experiencias emocionales y se producen esos excesos Sí. o esos desbordes, que hay dos posibilidades: o las reprimimos, que dijimos no es conveniente, Ujú, o las manifestamos, las expresamos. No es conveniente porque también había aclarado que si yo reprimo cualquier emoción, ujú, esa emoción va al cuerpo y me enferma. sin dudas. Y habíamos dicho las distintas emociones a qué órganos afectaban. Ujú. Bueno, esto es sumamente importante. Si no lo puedo expresar con el cuerpo, la escribo. Escribo. Qué bárbaro, qué lindo que es eso. Lo escribo. Ujú, Eso es saludable. ujú, Pero de alguna manera la saqué, hablando, gestualmente o escribiendo. ujú, Eso es muy recomendable, el que no puede del todo poder expresarlas, ujú. que escriban, que se escriban. Y voy a contar de dónde aparece esto de la inteligencia emocional. Hubo dos psicólogos que empezaron hace tiempo, en la década del 80, con lo de la inteligencia emocional, pero hubo un psicólogo destacado, que es muy renombrado y sigue en la actualidad siendo famoso, renombrado, porque se trabaja, que es Daniel Goleman. Él empezó a trabajar y a desarrollar esto de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Psicólogo estadounidense. Porque se puso a analizar casos de muchos chicos y veía que eran muy inteligentes, con una gran capacidad y un alto cociente intelectual en las escuelas. Ujú. Pero cuando salían a la vida, Uf, no podían llegar a terminar muchos los estudios o no tenían carreras exitosas. ahí estaba lo emocional. ¿Y qué pasa acá con esto si eran inteligentes? Sí, eran inteligentes en matemática, a lo mejor, eran inteligentes en lengua, pero la inteligencia emocional, y ahí aparece el concepto, y él lo trabaja desde hace 20 años, Ujú, que se trabaja en todos lados, como decía el otro día, en Europa, en varios países, es la materia emociones es obligatoria como matemática, como lengua, como cualquier materia. Y es fundamental trabajar las emociones. Bueno, ¿y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tenemos de reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones propias y de las personas que nos rodean. Esto es
tengo que conocerlas, tengo que reconocerlas y tengo que saber manejarlas a las emociones. Esto es lo importante, Sí, sí. que es lo que se le enseña a los chicos cuando uno trabaja en talleres con emociones. Aprender a manejarlas y aprender a gestionarlas adecuadamente de acuerdo al contexto en el que me encuentro y en la situación en la que me encuentro, cómo actúo, con qué emoción. Por ejemplo, aspectos de inteligencia emocional: conocerse a sí mismo y comprenderse a sí mismo, conocer a otros y comprender a otros, prevenir situaciones conflictivas. Esto se puede hacer trabajándolos y resolviéndolo, por esto era importante lo del grooming. Modelar y cambiar factores de la personalidad, de nuestra personalidad, que nosotros nos damos cuenta que no son saludables. Actuar con altos valores humanos, la capacidad de poder conducir y gestionar las emociones. Un buen control de nuestras relaciones interpersonales es imprescindible. O sea que tengo que tener capacidad de autoconocimiento. Me tengo que conocer a mí mismo, cómo soy, cómo pienso, cómo reacciono, qué me afecta, qué no me afecta. La autoconciencia que tenga de mí mismo, el autocontrol. O sea, saber, yo en esta situación sé que no me voy a poder controlar demasiado. O en esta, sí. Bueno, esto se aprende. Las emociones se aprenden a gestionarse. La autorreflexión de lo que he hecho, obviamente, y la autorregulación de conductas. Bueno, todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional y se aprende. Por eso es importante trabajarlo en las escuelas, en talleres. Enseñarlas, que ellos aprendan a reconocerlas, que aprendan a gestionarlas y que puedan actuar de la manera más eficaz, sin violencia, en las relaciones interpersonales. Recién cuando te escuchaba, bueno, no puedo dejar de evitar de relacionarlo con cosas que hemos escuchado. El contar hasta 10. Sí. ¿Viste? Eso tiene que ver con la autorreflexión, con el autocontrol más que todo, Claro, con controlarme. Contar hasta 10, no reaccionar en lo primero que nos pasa, ¿viste? Porque esto lo vemos cotidianamente hoy, que una discusión por tránsito en la calle termina en un asesinato. No hay autocontrol de emociones. No hay autocontrol, o sea, contá hasta 10, pedí disculpas, perdón, y si alguien te pide disculpas, aceptalo, no lo puties, porque esto de reaccionar, no. ¿Viste? Yo creo que los animales reaccionan mejor que nosotros muchas veces, ¿no? Por eso es interesante, y yo sigo insistiendo en las escuelas, trabajar las emociones, pero trabajarlas continuamente, es decir, no una vez al año, ¿no? Hacer talleres de emociones y empezar a ayudar a comprenderlos y a gestionarlas, porque va a evitar muchas actitudes violentas, muchas actitudes fuera de lugar. Sí. Bueno, pero es necesario trabajarlas. Entiendo que también vivimos en un mundo donde estamos estresados constantemente, desde los medios de comunicación te están bombardeando constantemente, estás viendo cómo la gente común, la gente política se pelean, se dicen de todo, entonces eso como que nos va acelerando, nos va metiendo en un ambiente donde vale todo y nos tenemos que pelear, insultar por pensar distinto, ¿viste? Entonces empecemos a tirar para atrás. Auto, Exacto. Yo, a ver cómo me puedo relacionar mejor con el otro. Es esa la cuestión. Tiene que ver con eso. Y después hay otro autor que es muy conocido también, que es Howard Gardner, que en el año 1983 introdujo el concepto de inteligencias múltiples. Este es otro concepto muy importante, porque siempre se pensó que había un solo tipo de inteligencia: matemática, el que era inteligente en matemática o inteligencia en lengua, y ahí se terminaba. Ese era inteligente. El que no tenía inteligencia en matemática, ese era burro, no era inteligente. Mirá. Esto era lo que pasó siempre hasta que se descubrió en 1983 Gardner el concepto de inteligencias múltiples. Esto es, todos tenemos distintos tipos de inteligencias. Sin dudas. Algunos tienen inteligencia lógico-matemática, otros lingüística, otros espacial, otros kinésica corporal, otros colaborativa, otros existencialistas,
otros interpersonal e intrapersonal, y hay algunas más que van saliendo continuamente. Los especialistas están trabajando en sacando nuevos tipos de inteligencia. Yo recién, que es cuando estudié la carrera de licenciatura en psicología, claro, ahí me enteré, digo, yo soy una burra en matemática, yo soy burra, porque yo en matemática no tengo inteligencia en matemática, pero tengo superinteligencia lingüística, interpersonal e intrapersonal. Y cada uno de nosotros, esto también para que uno sepa en la escuela, que si este chico cómo es inteligente en lengua y en matemática es un desastre, porque no tiene ese tipo de inteligencia. O cómo es inteligente en educación física. No hay inteligencia en educación física. El don que le llamamos, ¿no? Hay. El don. Exacto. Hay inteligencia física, hay inteligencia sinestésica. El que se va a seguir educación física, o el deportista, tiene una inteligencia sinestésica, Messi, que no la tiene otro. Exacto. Que a lo mejor no tiene inteligencia matemática, pero sí todos tenemos un tipo de inteligencia. Y desde allí es donde después, obviamente, está relacionado con la elección de la carrera que vamos a seguir. Seguro. Es importante entender todo esto. Es importante saber esto, porque, digamos, no nos frustra tampoco, porque yo me frustraba, que era no me salía matemática, y bueno, después me di cuenta que no, tenía otros tipos de inteligencia y que podía desarrollarme como cualquiera en otro tipo de inteligencia, en otras carreras con ese tipo de inteligencias. Perfecto. Esto tiene que ver también, aclaro esto nomás, que la inteligencia interpersonal que él habla, es decir, entre, consiste en la capacidad de percibir, que tenemos que percibir, los estados emocionales en el otro y comprender a los demás. Los que están en cargos directivos, en cargos de gestión, tienen que tener inteligencia interpersonal, si no, no pueden trabajar con sus empleados. ¿Cuáles son, por ejemplo, las cosas que a ellos los motivan, que más les gusta, cómo trabajan, la mejor forma de cooperar con ellos? Y el otro tipo de inteligencia de Gardner, que es la intrapersonal, que tiene que ver conmigo mismo. Es decir, la habilidad relativa al conocimiento mío propio interno, que me va a permitir tener una imagen exacta y verdadera de mí mismo, lo que nos hace ser capaces de actuar mejor de manera más eficaz en la vida. Es saber qué motivaciones tengo, qué intereses tengo, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo, qué necesidades. Nos hace ser todo esto mucho más reflexivo y poder tener mejores relaciones interpersonales. Conocernos y ser sinceros con nosotros mismos. Y conocernos y tratar de conocer al otro. Y después, bueno, ahora sí se nos termina el tiempo. La semana que viene hablaré de empatía, que es sumamente importante. Oh, qué bueno. Qué buen tema. Me gustaba terminarlo, si me dejabas, con una frase que es: un niño inteligente no es el que se saca 10 de calificación, sino el que elige la mejor manera de resolver un problema. Enseñarle a ser flexible, a tener empatía, asertividad y generosidad, y será capaz de conseguir hasta lo imposible. Qué lindo. Me encantó, ¿eh? No es el que se saca 10. No, seguro. Te mandan saludos la señora Graciela de la Casa. Ay, Graciela, la quiero mucho, un beso grande, un abrazo. Una gran amiga. Una querida amiga. A ver cuándo se da una vuelta aquí por la radio para conversar con nosotros. Sí, seguro. Venir a tomar unos mates, sí, Graciela, que venga. Hay unos bizcochos ahora que trajo Lili, así que aprovecha. Lili, gracias por todo. No, por favor, gracias a usted, un placer como siempre.